Buenos días, estudiantes. Bienvenidos a una nueva clase de tipología textual. Hoy profundizaremos en dos textos, el texto argumentativo y el texto informativo, y daremos inicio con la profundización del texto argumentativo. Bueno, vamos a profundizar en el texto argumentativo e informativo, pero vamos a dar inicio con el texto argumentativo y para ello debemos recordar nuevamente la tipología textual. Entre la tipología textual encontramos diferentes tipos de textos, son 6, el texto descriptivo, argumentativo, informativo, explicativo, narrativo y expositivo. Cada uno de ellos cuenta con una estructura que ya más o menos conocemos. En el descriptivo no encontramos estructura, ya que este solamente cuenta con lujo de detalles. La estructura del texto argumentativo es tesis, argumento y conclusión, del informativo entrada, cuerpo y cierre, explicativo, imágenes, cifras y definiciones, texto narrativo, inicio, nudo y desenlace, y en el texto expositivo, presentación, desarrollo y conclusión. También es necesario hablar acerca del propósito del texto argumentativo. Este es convencer, defender y criticar un determinado asunto con bases sólidas, es decir, con argumentos. Ya próximamente los explicaremos uno a uno. Y por último, debemos recordar las producciones argumentativas, que son la parresia, la parodia, la carta de reclamación, la reseña crítica, el discurso, el ensayo y el debate. Bueno, para que nosotros realicemos una construcción de un ensayo correctamente, debemos manejar los diferentes tipos de argumentos. Hay 8 tipos de argumentos y vamos a explicar uno por uno para que ustedes los recuerden, los manejen y los propongan en sus producciones. El primer argumento es el argumento de analogía y este consiste en realizar una comparación que facilite el entendimiento de ese tema que se está explicando, que se está presentando en el ensayo. Entonces, si yo estoy hablando, por ejemplo, del temperamento, puedo poner como ejemplo una olla a presión, en donde puedo explicar que si una persona se llena de muchas circunstancias y no las evoca en el momento determinado, puede explotar, así como sucede con las ollas a presión que llegan a su límite y causan un estrago. De igual manera, puede hablar acerca de la amistad, ¿cierto? Que es como una planta que debe ir regando para que ésta crezca y pues sea una planta fuerte, pero la amistad se debe regar poco a poco porque tiene vida y va creciendo. Así es como funciona el argumento de analogía. Ahora vamos a hablar del argumento causa-efecto. Y este argumento causa-efecto tiene como fin presentar un ejemplo y decir las circunstancias o los eventos posteriores o los efectos de esa situación. Por ejemplo, si yo estoy hablando y criticando las guerras, ¿cierto? Y quiero hablar acerca de las guerras, tengo que traer una circunstancia similar, pero también tengo que decir cuáles son las consecuencias de haber participado o de las guerras que se presentan en los países, ¿sí? Entonces, al decir los efectos, ahí ya estoy manejando un argumento de causa-efecto. Ahora vamos con el siguiente argumento, que es el argumento ejemplo, que es muy similar al argumento causa-efecto. La diferencia de este argumento ejemplo es que únicamente nos trae la situación. No es necesario decir cuáles son las consecuencias, los pros, los contras, simplemente trae la situación. Pero la situación debe ser similar y debe tener el mismo contexto y el mismo hilo conductor que ya estoy manejando en mi argumento. Entonces, por ejemplo, puedo hablar acerca de la discriminación, quizá, ¿cierto? O la pérdida de la cultura y los valores que ha sucedido desde tiempos antiguos por los indígenas y que también sucede quizá en la actualidad en muchos factores, en muchos núcleos de nuestra sociedad. Así es como se maneja el argumento ejemplo. Ahora vamos a hablar del argumento de autoridad y creo que es uno de los más utilizados porque nos genera pues bastante conocimiento. El argumento de autoridad como tal es tomar la posición o tomar el pensamiento o lo propuesto o el conocimiento de otra persona, de otra fuente importante y que sea de solidez. No puede ser cualquier persona, deben ser personas pues de autoridad, por eso dice la palabra argumento de autoridad, ¿sí? Entonces puedo sacarlo, por ejemplo, una base puede ser la Biblia,
Otra base puede ser, por ejemplo, un filósofo que nos hable de esa temática, ¿cierto? Que nos exponga algo de lo que estamos nosotros criticando. Puede ser un científico, ¿cierto? Puede ser un científico que nos hable acerca de las guerras, por qué se da, qué provocan el ser humano, desde cuándo, no sé, algo así. O puede ser también, por ejemplo, investigaciones de Nat Geo, de Discovery, ¿sí? Que nos generen esos datos extras y ese conocimiento extra para darle solidez a mi ensayo. Así es como se maneja el argumento de autoridad. Ahora vamos a mirar el argumento de conocimiento general. Y este realmente se maneja es tomando las ideas verdaderas de lo que ya la persona ha evidenciado. Por ejemplo, si yo estoy criticando en mi ensayo acerca de las guerras, entonces puedo hablar sobre una situación que es verídica, por ejemplo, que empiezan en casa, porque quizá esa persona por su conocimiento general ya sabe que esto comienza a radicar desde el hogar. Posiblemente, si yo estoy hablando de la salud y tengo el conocimiento general ya por causa y por idea verdadera, ¿cierto? Previa, puedo recomendar en mi ensayo que la persona no salga sin protección cuando está lloviendo porque se va a enfermar, porque ya por mi conocimiento general sé que es así. ¿De acuerdo? Entonces así es como se maneja el argumento por conocimiento general, por ideas que son verdaderas, porque ya las he conocido a través del tiempo, ya me he documentado y quizás ya las he experimentado. El siguiente argumento, el número 6, es el argumento de emotividad. El argumento de emotividad apela como tal a las emociones, ¿sí? A la misericordia, al perdón. Por ejemplo, si yo estoy hablando acerca de el cuidado de las mascotas, de protegerlos, o que hay personas que no valoran la vida, ¿cierto? También a través de los animales, entonces puedo apelar y poner un argumento acerca de que los animales también son seres que sienten y que les duele y que también sufren hambre y también les duele el maltrato. No son como los seres humanos, pero son seres vivos que sienten, que tienen un corazón, y quizá apelar a las emociones y a la misericordia para que las personas que leen mi ensayo quieran comenzar a cuidar las mascotas. El siguiente argumento es el argumento por experiencia personal, y este tiene que ver como tal con las vivencias del ensayista. En este caso ustedes o yo, sería con nuestras experiencias. Entonces lo que tengo que hacer, por ejemplo, si estoy hablando acerca de la protección en los riesgos en las poblaciones, ¿cierto? En las diferentes riesgos naturales, quizá puedo poner, si yo he sido una persona que he vivido de cerca una situación de terremoto, entonces debo colocar quizá en mi ensayo que las personas no están preparadas para una catástrofe porque no guardan las normas, porque no son obedientes frente a las supervisiones o a los puntos de encuentro o a los simulacros, ¿cierto? Y porque quizá yo tengo la autoridad para hacerlo, porque posiblemente ya he vivido una situación de terremoto y pérdidas de vidas, entonces tengo la experiencia, tengo la vivencia personal para hablar del tema y para motivar a mis lectores a que tengan un cambio de actitud. Y por último, el argumento contraargumento, que este es el juego del sí y el no, y es muy similar al argumento de autoridad. También puedo utilizar recursos filosóficos, de investigaciones de diferentes fuentes, y de cualquier lado, pero esos tienen que ver es en contra de lo que yo estoy defendiendo. Entonces la idea es presentar una posición adversa para luego discutirla y reafirmar lo que ya tengo desde el inicio. Y así es como se maneja el argumento, el contraargumento y los demás. Entonces espero que les haya quedado muy claro. Bueno, el siguiente texto en el que vamos a profundizar es el texto informativo. Este texto tiene como propósito informar sobre temas y hechos urgentes y de interés general. Las características del texto informativo es que es verídico, tiene una información verídica, no puede ser fantasiosa, es urgente, de temas de actualidad que sean de interés para toda la población, debe ser claro y conciso, debe ser jerarquizado, ir de lo más importante a lo menos importante,
por eso tiene una estructura en la noticia. Y debe utilizar un lenguaje popular. ¿Por qué popular? Porque toda la población debe ser asequible para toda la población. Las producciones informativas son el reportaje, que es como tal una noticia pero mucho más investigada, el memorándum, que es una notificación laboral o académica acerca de alguna iniciativa institucional, la carta institucional, el informe público de hallazgos de algún proceso, la noticia impresa, radial o bueno, esas ya las miraremos, y la entrevista. Las formas de presentación de la noticia, porque siempre tendemos a pensar que lo que se presenta en estos recursos que vamos a ver, siempre todo lo que se presenta ahí es una noticia, y no es así. Uno de los primeros recursos en cómo presentar la noticia es la forma radial. No todo lo que aparece en radio es una noticia, pero esa es una estrategia. Otra estrategia de presentar la noticia es de forma televisiva. No todo lo que aparece en televisión es una noticia, pero algunos recursos lo son. La siguiente estrategia es la noticia impresa. Si se dan cuenta, en un periódico podemos encontrar juegos, diversiones, podemos encontrar quizá textos, columnas de opinión, y no todo es noticia de interés y urgente. Entonces por eso se le denomina noticia impresa. El periódico como tal es una herramienta, pero no todo lo que encontramos allí es una noticia. Y por último, la última forma de encontrar la noticia es de forma virtual. Bueno, sabemos que hay una estructura en el texto informativo, y esa estructura está compuesta por entrada, cuerpo y cierre, pero a su vez en la noticia esa entrada, cuerpo y cierre se subdivide en otras partes. Vamos a mirar. En la entrada está compuesta por antetítulo, titular, baja de lead. El antetítulo, ahí nos está apareciendo, es el que va antes del titular, ¿de acuerdo? Dice aquí, Día Providencial de los Jardines Maternales, sería el antetítulo. Ahora vamos a ver, el titular es el más llamativo, obviamente el que está en letra más visible, guarderías celebrarán con un almuerzo y suelta de globos. La bajada es el resumen que va después del titular, y es un breve resumen del contexto de la noticia. Ahí vemos la bajada, y dice, la comida será hoy en el Hotel Dom Dos Venados, y la otra actividad mañana, bueno. Y el lead es el primer párrafo del texto, por eso es que es jerarquizado, viene de lo más importante a lo menos. Entonces es el primer párrafo que nos responde las preguntas informativas: qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. La segunda parte de estructura de la noticia, del texto informativo, es el cuerpo, y el cuerpo está constituido por desarrollo, foto, imagen o gráfico, y el pie de foto. Entonces el primero es el desarrollo, ya los estamos viendo, es del lead en adelante, todo lo demás. La foto, imagen en algunas ocasiones, o gráfico, ahí estamos observando la foto, y el pie de foto. El pie de foto se le denomina de esta manera porque está al pie de la foto, no exactamente porque esté en los pies o esté en la parte inferior, sino porque está al pie. Entonces en algunas ocasiones lo vamos a encontrar en un lado, en una esquina, pero es porque está al pie de la foto. Y por último encontramos en la estructura el cierre, y el cierre está compuesto básicamente por la conclusión, el último párrafo generalmente, que hace la síntesis de toda la noticia. Y esas son las partes de la noticia, y tienen relación con la estructura, obviamente. Bueno, entre esas producciones habíamos hablado que está la entrevista, entonces vamos a reconocer un poco más los tipos de entrevista. Los tipos de entrevista, este es un texto informativo, encontramos la entrevista estructurada, la semiestructurada, no estructurada, investigativa, clínica, periodística, laboral o académica, diagnóstica o exploratoria, de seguimiento y de cierre. En la estructurada como tal
hay un guión planificado para que la persona a la que le entrevista no se salga del grupo de preguntas, lleve el mismo cauce que se ha propuesto. En la semiestructurada, esta es un poco más laxa y permite que la persona pueda ampliar en las respuestas y salirse un poco de ese guión. En la no estructurada es completamente libre, las preguntas se van construyendo a la medida que se va conversando con el entrevistado. En la investigativa, esta generalmente es usada en la policía, ¿sí? En todas las investigaciones, es anónima por obvias razones y es estructurada para obtener datos específicos acerca del caso. La clínica, esta es privada, obviamente, porque tiene que ver mucho con la ética, semiestructurada, porque permite ampliar las respuestas. La idea es conocer como tal la personalidad del paciente y se utiliza mucho en el campo de la psicología. La periodística, que tiene que ver con diversos temas de interés y de actualidad, y es semi y no estructurada, utiliza esos dos formatos. La laboral o académica, la que utilizamos para ingreso a la universidad, a una institución o a un trabajo, y es para determinar realmente si la persona cumple con el proceso de selección. La entrevista diagnóstica o exploratoria, estas tres que siguen aquí llevan mucha relación. La primera es para determinar cuál es el estado inicial quizá de un paciente, por ejemplo, o de un proceso escolar. Entonces es para sacar la impresión inicial y determinar ahí un plan de acción o de trabajo. La de seguimiento es para constatar en qué va ese plan de acción que se determinó al inicio, y la de cierre es para verificar cuáles son los resultados obtenidos después de ese seguimiento y de ese plan que se inició. Y esto como tal es la profundización del texto informativo.